Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre la reforma política que está en curso en el marco de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa? ¿En qué entorno llega esto? ¿Y qué puede traer para la democracia mexicana? Pues es lo que nuestras analistas, Marta Tagle y Imelda Marrufo, van a estar poniendo en la mesa, así que les invito a que nos acompañen. Bueno, muchos temas, uno de ellos, mi querida Marta Tagle, tiene que ver con el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum y todo lo que hay alrededor, entre ellos la reforma política electoral, que ya inició. Mi querida Marta Tagle, ¿cómo la ves? Qué gusto saludarlas, querida Lucía, Imelda, a la distancia, nuestra querida Ángel, por supuesto a toda la equipa de CIMAC. Pues estamos en 1 de septiembre, qué cosa, ¿no? Tan rápido ya estamos nuevamente en 1 de septiembre, en lo que en otras épocas era conocido como el Día del Presidente, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la salutación y besamanos y toda una serie de protocolos, y me parece que desde hace algunos años ha venido modificando esto, pero particularmente hoy en este año, difícilmente se puede llamar el Día de la Presidenta porque hay un montón de cosas. O sea, está, por supuesto, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le falta todavía un mes para cumplir el año, pero hoy tiene que formalmente presentar su primer informe. También está la instalación del segundo año legislativo, pero también está la instalación del nuevo Poder Judicial, toma de protesta de todos de las personas juzgadoras que estarán en la corte, magistradas y juzgadoras de todo el país. De más de 881 personas estarán rindiendo protesta hoy a nivel federal a sus cargos, y seguramente Imelda nos tiene también ahí datos de las juzgadoras que a nivel local estarán haciendo lo mismo. Inicio de clases, ¿no? También se recorrió el inicio de clases para el día de hoy. Algunas andan muy complicadas en el tráfico el día de hoy. Más de 23 millones de personas de la niñez están regresando hoy a las aulas, muy motivados, pero también en medio de muchas presiones económicas para las mamás, papás, etcétera. Para ellos, ahora sí que mi reconocimiento, me tocó pasar por eso. Afortunadamente hace mucho que ya la brinqué, pero sabemos lo que significa eso, y también nuestra solidaridad con ellas que empiezan hoy esta etapa escolar. Y en este marco, efectivamente, tenemos que hoy la prensa estará, pues sí, sin duda, delineando lo que ha constituido el primer año de gobierno como presidenta. Quisiera nada más dar algunos datos que me parecen importantes porque hoy se publicó una encuesta en El Financiero donde la coloca nuevamente como una de las hasta el momento la persona más calificada positivamente, 74% a favor, gestión e incluso por arriba del propio de López Obrador, lo que habla de pues que en la ciudad sienten que la califican bien, aunque también como ha sucedido en otras evaluaciones, como figura están muy bien evaluados, pero cuando ves el detalle de las cosas que le preocupan a la gente, salen muy parados. El tema de seguridad y economía son las principales preocupaciones que siguen teniendo ahí la gente. Entonces, en este panorama, la presidenta, además con un Congreso mayoritariamente con poder absoluto por parte de su partido, teniendo también la mayor parte de control en los congresos locales, ¿no? Digamos que teniendo un poder hegemónico sin duda en el país, pues va a presentar una evaluación de este año, pero también va a delinear lo que viene en este siguiente año. Y así como me parece que el signo que dejó marcado el primer año, y no me dejará mentir, fue la elección y esta decisión de elegir el Poder Judicial y después la consecuente elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial. El siguiente año va a estar marcado sin duda por el tema de la reforma política. O sea, así como no podemos como dejar de mencionar que hubo algunas otras cosas el año que terminó, pero lo que marcó fue la
en torno al Poder Judicial. Lo que va a marcar la discusión el próximo año sin duda va a ser la reforma político-electoral. Ya está una comisión integrada, todavía no dan visos de que va a contener esta reforma electoral, es decir, no hay documentos, la comisión estará integrándolo hasta principios del próximo año cuando estén discutiendo realmente la reforma político-electoral, pero entendemos por las declaraciones que se han dado que siendo una reforma política que viene impulsada por el poder, o sea, no, generalmente las reformas políticas han sido impulsadas desde la ciudadanía y también por la oposición, en donde, por ejemplo, López Obrador jugó un papel ahí impulsando muchas de las reformas cuando era oposición. Ahora es una reforma que está impulsada desde el poder y cuando esto sucede, pues creo que nadie nos queda duda que es una reforma para seguir controlando el poder, para tener poder e incluso para no dejarlo, ¿no? Pero creo que esa será la discusión que tendremos en los próximos meses, querida Lucía. Imelda, querida, cómo llegas tú a este primer informe de gobierno de la presidenta, aun cuando pues le falta un mes, ya nos lo recordó Marta, por ley le toca presentar ahora su primer informe? ¿Tú cómo la ves desde Chihuahua? Cuéntanos, Imelda. Sí, Lucía, pues saludándolas Marta y extrañando también a Angélica y por supuesto a quienes nos siguen, nos escuchan, que compartan. Este día efectivamente es un día pues muy cargado también de lo que ya hemos venido un poco discutiendo en esta mesa, Marta, recordarás. Digamos, en esta tesitura, yo creo que la perspectiva de derechos humanos y la situación, digamos, de cómo se encuentra la democracia en nuestro país, me parece que es un tema central, Lucía, para este día. ¿Por qué? Porque, digamos, de la mano de lo que ya Marta, poco también ella ha planteado las diferentes situaciones que están en torno a este día de lo que sería el Día de la Presidenta, pues en realidad a mí me parece importante sacar este hilo, Lucía, de la reforma política, digamos. Y me parece importante porque finalmente la reforma electoral llega en un momento, en un contexto donde Morena busca consolidar el poder y esto finalmente tiene que ver, digamos, con una llamada o supuesta modernización democrática que ellos así se conciben, pero en realidad se trata de una práctica que concentra más atribuciones en el Ejecutivo y justamente, Marta, si lo vemos en relación, digamos, con lo de hoy que se está viviendo efectivamente en el Poder Judicial, pues tiene que ver más con este nuevo cambio. Me parece que hoy, Marta, se estaría consolidando, ¿cierto? Es decir, esta idea de fortalecimiento de la figura presidencial. No estoy planteando efectivamente respecto de Claudia en sí misma, es decir, pero sí respecto de un grupo político. Y esto me parece que efectivamente, Lucía, veo yo como el tema central de este día tiene que ver cómo estamos en materia de democracia, porque lo que hoy anunciarán, y ahí voy en el tema de este contexto del informe presidencial, es que sí tenemos más apoyos a los programas sociales y si hay más recursos que seguramente se ampliarían, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres en más años, habla desde los 60, pero a mí me preocupa mucho el tema de que sí estoy a favor de los programas y de los recursos, pero estoy en contra totalmente de los retrocesos en materia de democracia. Y me parece que ese es el gran punto en el que yo te podré decir cómo llegamos con esta gran, pues no desafío, me parece que falta, digamos, profundizar un poquito más, Lucía, pero bueno, yo quisiera entrarle desde ahí. Y que por supuesto en el marco de todo esto no podemos olvidar que, el Día de las Personas Desaparecidas, que también forma parte de este escenario del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una deuda, yo diría, que no está saldada con las víctimas, que sigue ocurriendo y que no tiene tampoco respuesta. Es decir, en medio de la reforma o como parte del contexto de la reforma política, donde uno de los temas, mi querida Marta, es precisamente las plurinominales, que para las mujeres ha sido importante. Bueno, ahora con paridad, ¿tú cómo ves ese lugar de lo que serían las pluris?
Sí, sin duda se ha hablado, porque además recordemos que durante la administración de López Obrador mandó el plan B, el plan C, ¿no? Y finalmente justo el que se aprobó fue el plan C. Y desde un principio hablaron de la eliminación o reducción de las legislaturas por representación proporcional, aunque en realidad el plan B de López Obrador proponía un esquema que era todo lo contrario, ¿no? O sea, poco se dio tiempo como de discutir a fondo esa reforma, pero básicamente lo que planteaba ahora era una especie de cambio de sistema a que fueran 32 circunscripciones electorales, es decir, en cada estado se elegirían sus propios plurinominales por el porcentaje de votos. Aunque estuvieron hablando de esta reducción de plurinominales. Y si revisamos justamente lo que sucede en otras partes del mundo, pues tenían este sistema mucho más de representación proporcional, porque al final de cuentas digamos, las personas que están en los legisladores, pues representan proyectos de partido más que en realidad la propia gente. Y sin duda me parece que una de las enormes discusiones que tendremos que dar de cara a este tema es que aunque se cumpla la paridad, porque estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la Corte va a haber 5 mujeres y 4 hombres, el tema que siempre nos hemos puesto en duda las mujeres. O sea, sí, el primer paso era alcanzar la representación paritaria, pero también decíamos siempre que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tanto las mujeres que están llegando a estos espacios, a las gubernaturas, diputaciones, etcétera, realmente tienen un compromiso para transformar las realidades de las mujeres? Porque pues ahí lo vimos con Cuauhtémoc Blanco, lo discutimos aquí en la mesa. A la hora de la hora, el que todavía no tengan ellas la capacidad de tomar decisiones para sus carreras y demás, las condiciona a tomar este tipo de posiciones del lado del patriarcado, y pues eso tampoco nos sirve de mucho. Pero tú lo sabes bien, estas comisiones no se quedan estáticas, no es que se nombren y digan, ay, bueno, nos vemos dentro de algunos meses, es decir, ya ha empezado seguramente a discutir esta comisión que es prácticamente gubernamental, lo decías, esta es una propuesta desde el poder, pero también la conformación de esta comisión son funcionarias y funcionarios públicos, y la voz de la ciudadanía, incluso la voz de los partidos políticos, está fuera de esta comisión, y eso me parece muy grave en términos de democracia, de cómo de cara a la sociedad podemos ir sabiendo qué está pasando, cómo va a recuperar esta comisión la voz de la de las propias mujeres, aun cuando tenemos discusiones profundas que dar sobre la presencia de las mujeres en los cargos de decisión. Sin lugar a dudas, el derecho a estar debe de ser resguardado y cuidado, y garantizar la paridad, que no siempre es bienvenida, mi querida Marta. Sí, no, sin duda, yo creo que además coincido en lo que venía comentando el argumento de Imelda, en el sentido de que este primer año pues vimos justamente cómo a partir de las, digamos, reglas democráticas, o sea, del poder que le dio a la 4T la ciudadanía a partir de su voto, cómo se ha utilizado justamente para tomar decisiones justamente en contra de la democracia, aunque se pinten de democráticas, ¿no? Porque así sucedió con el tema del Poder Judicial, pero se trata de un control del Poder Judicial. O sea, lo pintaron de una elección democrática, de que la ciudadanía tuviera nuevamente el derecho tuviera la posibilidad de elegir a sus jueces y magistrados, cuando en realidad lo que vimos fue todo este tema de los acordeones y demás. Y también durante el año, pues vimos el tema de la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el INAI, ¿no? Entre otros que se estuvieron dando, el propio Coneval, que pues nosotras habíamos como usado mucho los datos y la información que ahí se generaba. Y entonces hemos visto cómo a partir de ese poder que
la ciudadanía, la confianza que les dio, pues lo están utilizando para hacer reformas que eliminan los contrapesos. Y entonces la reforma política que vemos venir para este año va en esa misma lógica, es decir, van a utilizar esta reforma para debilitar más los contrapesos para que se queden nuevamente con el control del lado del partido en el gobierno y eliminar la representación. Y lo que me parece además como sintomático es que incluso quienes cuestionan esta posible reforma, tampoco en sus argumentos veo, o sea, es decir, porque no necesariamente en la oposición he visto comunicados de una buena parte de la academia, del funcionariado, etcétera, de los temas políticos o electorales, es que también sus cuestionamientos se basan en los privilegios que se pueden perder a partir de esta reforma político-electoral y la colocan en el tema de la vida político-partidista. Y me parece que lo que nos hace falta es discutir qué significa esta reforma política en la vida de las personas. Si esto va a venir a darte más posibilidades de ejercer tus derechos plenamente como ciudadana o ciudadano, creemos las feministas que no, porque se sigue concentrando el poder en unas cuantas manos, en los que están ahí y con menos posibilidades realmente de tomar decisiones que te afectan en tu vida cotidiana. Y creo que eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa permanentemente desde el feminismo. Si las decisiones que se están tomando, en particular esta que viene como reforma política, va a beneficiar o no a la ciudadanía, como sucedió con el tema del Poder Judicial, si benefició o no a la ciudadanía el que haya jueces y magistrados, seguramente tendremos que hacer una evaluación conforme vaya avanzando el tiempo, pero de entrada, pues el saber que al menos el 50% son totalmente novatos en el Poder Judicial federal, pues eso de entrada coloca el tema en que difícilmente esta novatez, esta falta de experiencia, pues le va a servir a la ciudadanía. Y esta reforma político-electoral que lo que busca es eliminar la representación plurinominal, que lo que buscaba era generar mayor diversidad, pluralidad, el que diferentes voces se escucharan, no tener un pensamiento único, pues al final de cuentas perjudica a la ciudadanía, porque las personas no solamente pensamos de una manera y tenemos una diversidad de temas y de problemas que deben ser atendidos desde el espacio público, y al eliminar esta pluralidad de los espacios de toma de decisiones, eso afecta directamente a la ciudadanía. Imelda Marrufo, ¿qué más viene? Es decir, esto que plantea Marta me parece muy importante, que no se esté colocando en el centro, y lo estaba pensando en este momento, los impactos que significa para las personas, la pluralidad, el verdaderamente garantizar la representación de voces y colocar en el centro, al igual que en el Poder Judicial y al igual que en otras reformas, los costos, es decir, lo monetario. Nos sale muy caro en un país donde tenemos, digamos, una enorme cantidad de personas pobres. Hablar de dinero es colocar también o incidir en que la gente diga, sí, claro, si eso nos cuesta mucho, pues hay que quitarlo porque entonces sale muy caro, pero se pierde todo lo demás que estaba planteando Marta, la pluralidad, el reconocimiento de las voces diversas, en fin, ¿tú cómo la ves? Sí, querida Lucía, pues siguiendo en esta ruta, yo creo que también finalmente la reforma política encuentro algunas situaciones que para mí, lo voy a decir así, para mí son ciertas trampas, porque siguiendo un poco esta idea, querida Lucía, Marta, finalmente es cierto, es popular, por ejemplo, plantear que se le quiten recursos a los partidos políticos, ¿verdad? Es popular decir eso porque desde muchos años atrás, digamos, yo misma y otras colegas más, pues obviamente esa declaración suena finalmente por la poca credibilidad que estos tienen hoy en día, pues podría ser deseable. Sin embargo, en un contexto efectivamente, Lucía, donde venimos en retroceso, así lo hemos planteado, ¿verdad? Bueno, así lo consideramos en retrocesos en materia de democracia, pues efectivamente el que, por ejemplo, se le quite dinero también al INE, que es lo que plantea Lucía, Marta, finalmente reducción de presupuestos, pero así, quitándole recursos al INE para tener una elección como la que tuvimos en el Poder Judicial, o sea, una elección
entre comillas, que podría ser más barata, ¿verdad? Nos sale muchísimo más cara. Es decir, entonces allí es, Lucía, en donde efectivamente estamos perdiendo la calidad en términos de democracia, y a mí ese es un gran tema que evidentemente me preocupa, y los costos, Marta, de qué significa y qué implica para la vida de nosotras, de las personas, evidentemente, pues yo lo veo de una gran preocupación, porque finalmente estamos en esta mirada en donde el dinero, digamos, en físico, que es poco, queridas Marta, los 3,000 pesos cada 2 meses son 1,500 pesos al mes, ¿no? Y aquí ya platicamos en la encuesta de ingresos en el hogar para qué tienen acceso y para qué no, y cuánto cuesta en términos reales los servicios de salud y de educación. Entonces, a mí me parece que desde ahí, desde esa postura, lo que estamos viendo, Lucía, y yo lo quiero seguir insistiendo, es la pérdida de contrapesos finalmente, ¿no? Y es la parte que a mí me preocupa muchísimo. Hoy día, digamos, pues yo creo que va a ser un día de alegrías para quienes estén tomando cargos en el Poder Judicial en el país, en todo el país, pero también me parece que es un día, pues, triste, ¿no? Por, digamos, por lo que sí se pierde con esta elección que ya se tuvo y con este día de las tomas de protestas. Entonces, desde esa lógica también lo que ocurrió la semana pasada, querida Lucía y Marta, implica también en el fondo un tema de enojos y discusiones a partir de la pérdida de esos contrapesos que ya no se tienen, Lucía. Y me parece que esto para la vida democrática y para la seguridad, pues también es una pérdida importante. Y diría, la reforma política, sí plantea temas como, por ejemplo, que desde el feminismo y desde muchas legisladoras feministas y desde todos los espacios se ha planteado, como tiene que ver efectivamente con la famosa ley 3 de 3, ¿no? Ustedes recordarán que cómo se gestó y generó, pero también a mí me sigue preocupando que temas como la violencia política contra las mujeres, que ya lo vimos también aquí, mujeres asesinadas inclusive, Lucía, candidaturas y ya personas en el poder, mujeres en el poder, es un tema que falta de resolver y que no hay mecanismos para garantizar esos mínimos, Lucía. Cuando hablas de lo que ocurrió la semana pasada, querida Imelda, ¿a qué te refieres en concreto? Sí, Lucía, estoy planteando efectivamente el zafarrancho que vimos en todo México y a nivel internacional entre Gerardo Fernández Noroña y el presidente del PRI, Alito, que efectivamente si algo exhibieron tiene que ver con cómo los diálogos quedaron fuera de toda lógica en el Congreso, en el Senado, y efectivamente lo que vimos es un cuadro efectivamente de dos hombres, de dos machos disputándose ahí el poder y sin capacidad de diálogo alguno. Nos ofrecieron, digamos, esos escenarios. Efectivamente sí, hay un tema que tiene que ver con la gestión de la cerrazón en el diálogo mínimo, pues en cuanto a fuerzas políticas, y de eso es lo que estoy hablando, Lucía. Muchas gracias, Imelda. Y efectivamente esto que vimos, mi querida Marta Tagle, pues nos habla de esta forma patriarcal todavía existente de hacer política, de debate. Bueno, eso no es debate, de cómo los señores terminan finalmente en esta escena de violencia en un país como el nuestro. Sí, y además yo creo que lo que hay que ver de fondo es cómo, aunque la presidenta es la titular del Ejecutivo, y empezaba yo en otra intervención diciendo que tenía mucho poder, ¿no? Teniendo un Congreso mayoritario, etcétera. La verdad de las cosas es que los que siguen mandando, por lo menos a nivel del Congreso, son estos señores machos tóxicos, ¿no? Porque además hemos visto que ante llamados reiterativos que ella ha estado haciendo, pues simple y sencillamente no pelan, ¿no? O sea, son señores que se siguen mandando solos, que obedecen incluso, yo creo, no sé si tengan comunicación permanente con López Obrador, pero que ellos sienten que están siguiendo su instrucción y que nunca hubiéramos visto este tipo de actitudes de cerrazón, de no hacerle caso a la presidenta. Ya deja tú a los golpes entre ellos que desafortunadamente desde hace rato ya este tipo de shows son dramáticos, se están dando de manera
manera más recurrente en el Congreso, pero de no hacerle caso a la presidenta, de ver que además se van de viaje, que presumen sus bienes, que además ya eso de la austeridad pues aplica para los demás, pero no para nosotros, ¿no? Nunca lo hubiera visto con el presidente, ¿no? Se cuadraban y se cuadraban, y aquí los vemos como en un reclamo, ¿no? Y ahora que colocabas, Marta, este tema de eso, de que no hacen caso, de que el hijo de Andrés Manuel se puede ir a Japón, sí, ¿verdad? Era Japón, estar en ese hotel súper lujosísimo. Bueno, a Noroña ahora con todos sus bienes, la casa de 12 millones que él dice que pues eso se otorga por un crédito. Marta, tú fuiste legisladora. Yo de repente de verdad creo que 12 millones parece cualquier cosa, pero no lo es. El salario, por muy salario que tengas de senadora, de senador, por muy salario que tengas de legislador, no sé, no lo entiendo mucho si eso cuadra o no cuadra, mi querida Marta. Me parece que es parte de este exceso y en la discusión en algún momento en el Congreso se hablaba de los nuevos ricos, ¿verdad? De esta nueva clase política que, pues sí, puede comprar casas de 12 millones cuando antes tenía casa de Infonavit a la mejor o de bienestar. Sí, y creo que es justamente el reclamo de la ciudadanía el que, pues que llegues a la política y que inmediatamente te enriquezcas, ¿no? Y que tengas los medios que nunca vas a poder generar para trabajando toda tu vida, ¿no? Porque lo que decía Andy, pues nada más nos costó 7,500 pesos la noche, o sea, para muchas personas eso es el salario de todo un mes, ¿no? O sea, y él en una noche se lo gastó. Y luego el tema de Noroña, de decir 12 millones y además es mi derecho porque he trabajado mucho para eso. Y no reconocer que, aunque sea su derecho en el sentido de que si efectivamente se demostrara que sus ingresos corresponden a lo que para poderse comprar ese tipo de casa, digo, eso poniéndolo aparte, suponiendo que así fuera, sigue siendo un privilegio. O sea, si las personas que llegamos a los espacios a los que hemos tenido la oportunidad de estar, yo he sido senadora y diputada, y no reconocernos como personas privilegiadas, no solamente por los ingresos, sino porque hemos estado en un espacio donde muy pocas personas han podido estar en toda la historia, ¿no? O sea, 500 personas de 130 millones de personas que podemos llegar a ser diputadas es un mundo chiquitito, son privilegios que no tiene todo mundo. Lo mismo pasa con el Senado. 128 personas que pueden llegar al Senado de 132, de 130 millones de personas, seguimos siendo personas privilegiadas, y ya ni se diga con respecto a los ingresos. Y entonces, mientras los ingresos y todo lo que tiene sea para unas cuantas personas, eso es un privilegio. Y si no lo ponemos en esa lógica de privilegios y te bajas y además te están pagando por ejercer una representación, no nada más por ir y tomar decisiones. ¿Qué tanto estás cumpliendo tú con tu representación de la ciudadanía? Y lo primero, me parece, es que tienes que ejercer la rendición de cuentas. Y me parece que ni Noroña ni ellos, en la forma que están ventaneando el tema de sus gastos, es una rendición de cuentas, porque es una total soberbia, es un mi derecho, y no reconocer que eso está lastimando sin duda a la ciudadanía. Y me parece que el otro gran tema, o sea, por eso decía que poniéndolo aparte, pero ahora nuevamente trayendo para acá el tema de las responsabilidades de los servidores públicos. Sin querer, porque no me gusta escuchar las conferencias que da Noroña, pero el otro día me topé con ella cuando lo estaba dando en vivo. Él declaró un poco después de que salió lo de la casa de Tepoztlán y sacó como varios expedientes de senadores del PRI y del PAN que declaraban en su declaración patrimonial cero propiedades, muebles, inmuebles, sin vehículos, etcétera, ¿no? Y entonces él reclamaba que por qué lo estaban fiscalizando a él la prensa y no fiscalizaban a los de los demás legisladores. Y yo tuiteaba que en eso tenía razón. Se tenía que fiscalizar también si los demás legisladores lo estaban haciendo. Pero el tema está que justamente por este deterioro de los organismos que estaban encargados de la transparencia y que además nadie les exige que hagan su trabajo, pues no están haciendo su trabajo. De entrada, el organismo interno de control del Senado tendría que verificar si efectivamente
efectivamente las declaraciones patrimoniales se corresponden con los ingresos de los legisladores. Y en segundo lugar, esta secretaría que ahora se llama rimbombosamente de anticorrupción y buen gobierno, que antes era la de la función pública, pues tendría que verificar que efectivamente los ingresos de una persona que recibe dinero del erario se corresponde con su estilo de vida. Y si no, si hay inconsistencias, iniciar procedimientos de tipo administrativo e incluso penal. Pero simple y sencillamente se dejó de hacer eso para los propios, incluso para los de la oposición, y cuando es de la oposición, pues solamente lo hacen con fines de persecución política, ni siquiera tampoco de hacer justicia. Entonces me parece que sí, también hay que hacer un llamado a la rendición de cuentas y al cumplimiento de las responsabilidades de las personas servidoras públicas. Y que es como tramposo este exhibir a otros. Yo coincido contigo, todo mundo que tenga recurso público tiene que transparentar qué está haciendo, no solo en la federación, en las entidades federativas. Imelda ya nos contará lo que significa eso, pero nada más terminó la idea. Es medio tramposo que Noroña diga, ¿por qué solo a mí no ven a los otros? Pero finalmente no entra al tema de fondo de explicar y esclarecer cómo tiene una propiedad que ahora, además de 12 millones en Tepoztlán, que está además en una zona protegida porque es parte, explicaba hoy la reportera Estrella Pedrosa en Aristegui Noticias, que es parte de la zona protegida del Tepozteco. O sea, perdón, que no hay un registro claro de que esa propiedad le pertenece a él, y entrevistaba al presidente ejidal diciendo, pues al menos en los registros de que tendrían que estar aquí, esa casa no está a nombre de él. En fin, todas estas cosas, mi querida Imelda, son parte del sistema de corrupción que se ve, que no solo no se ha visto debilitado, sino que hay nuevos actores que siguen alimentando ese sistema de corrupción de estoy en una situación privilegiada al tener un cargo, una función pública, puedo hacer lo que sea, digo que es mi recurso y nadie me vigila, y todo el mundo desde ese lado contento, aunque la ciudadanía no sepa cómo está ahí. Sí, así es, Lucía. Yo creo que por esa razón, no sé ustedes qué opinan, qué piensan. Yo creo que por eso es que en las redes sociales yo la verdad sí estoy muy extrañada, porque luego me entraba un poquito y me llamaba la atención, como en esta lógica también cultural, compañeras, que había muchas voces o personas que escribían a través de memes, etcétera, etcétera, hasta, digamos, celebrando los empujones a Noroña, ¿no? No sé si ustedes lo percibieron igual que yo, pero a mí me llamó la atención que había quienes hasta decían, híjole, cómo nos da coraje de lo que ha hecho a Noroña, porque hasta tengo que aplaudirle a Lito, imagínense. O sea, así estaban las redes, digamos, estos días. No sé si ustedes alcanzaron a ver, y a mí me parece, evidentemente, ese es un dato sorprendente, ¿no? Creo que tiene que ver, Lucía, con todo este tema, efectivamente, pues de muchos desencantos también, porque entiendo que el senador Fernández, pues ha tenido como muchos seguidores y demás bajo esta, digamos, idea, ¿no? Como más de los libros y sin recursos, etcétera, etcétera. Pero esta lógica de los nuevos ricos, Marta, efectivamente de lo que vemos también con el presidente del Congreso de Diputados, que por cierto estará unos días más, porque están de nueva cuenta sin diálogo en los partidos políticos. Pues me parece, Lucía, que finalmente tiene que ver con que pues se van pintando ellos solos, ¿no? Finalmente sale a relucir pues lo que son en realidad y lo que esperaban. Y a mí sí me parece pues una, digamos, cosa importante de señalar, Lucía, qué bueno que lo recordamos, porque justo, dicho sea de paso, ustedes recordarán cuando analizábamos las recomendaciones a la CEDAW, que justo el comité de expertas, una de las situaciones que criticaba o que cuestionaba a México tenía que ver con la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Y a mí esta parte, digamos, cuando planteaba como eje central este día,
en términos de retroceso de democracia y de, sí, un tema de la figura del presidencialismo sin contrapesos, tiene que ver con esto, Lucía, también, con la eliminación de los órganos, digamos, autónomos, importantes, de transparencia, pero también con una situación de retroceso en términos de instituciones garantes de derechos humanos como CNDH y ahora efectivamente Poder Judicial. Entonces, esa sería la parte que pues yo lo señalo, ¿verdad? Es decir, todo este tema de corrupción está relacionado con frente a quién y contra quién, digamos, Lucía, vas a generar quejas, seguimiento, revisión, análisis e investigación si estos órganos también, pues, han estado desmantelados. Absolutamente, mi querida Imelda, pero además quiero recuperar algo que decía Marta, que me parece muy importante, porque no solo ella dice, bueno, no le hacen caso a la presidenta, por más que la presidenta habla y dice que tiene que ser, pues eso, seguir el mandato que dio en su momento Andrés Manuel de la austeridad, de bla, 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 pues no le han hecho caso, se van de boca, pero tampoco a su presidenta en el partido, es decir, dos mujeres que están liderando, la presidenta y por otro lado la dirigente del partido Morena, y ninguna de las dos son escuchadas realmente con la autoridad que da la investidura. Por un lado, la presidenta de este país, por otro lado, la presidenta del partido de Morena, y son ignoradas por estos machos que siguen creyendo que las mujeres en la política están de adorno y no con la autoridad para poder ceñirse a una política que están mandando de austeridad, de no corrupción, etcétera, y estos machos terribles que pueden liarse a golpes o decir lo que ha dicho a lo largo de su historia política Fernández Noroña, pues, o Alito Moreno, porque ninguno de los dos es que estemos defendiendo a uno y cuestionando solo una parte, es decir, ambos personajes masculinos están en el ojo de una falta de transparencia de su hacer política, de su riqueza personal. Digo, Alito está pendiente de lo que ocurra en Campeche, es decir, no hay. No es que uno sea mejor que otro, simplemente es terrible tener este tipo de personajes dentro de la política en un sistema que todavía los cobija, porque hay que ver qué va a ocurrir a las 11 de la mañana cuando tomen posesión esta nueva era de la Corte, y ahí estará la presidenta de este país y veremos qué nos espera la ciudadanía en materia de justicia. Yo veía la escena, Marta, y decía, bueno, esto y lo que luego a veces vemos en los programas de National Geographic o algo así, donde los machos cabríos se agarran de los cuernos para ver precisamente quién es más fuerte y quedarse con el rebaño, pues más o menos me parecía lo mismo, y es absolutamente lamentable que estos personajes se mantengan en la política pese a todo, y parte de esta reforma política que está en curso nos tendría que llevar a la ciudadanía a replantearnos a quiénes queremos de representantes, sean hombres o mujeres, porque también esto que tú señalabas, cuerpo de mujer, no garantiza un compromiso, y lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco me parece que nos tiene que llamar a repensar a qué tipo de mujeres queremos en estos espacios políticos y a qué tipo de hombres también lo hacemos, ¿no? Sí, porque digo, guardadas pues ahora sí las distancias, pero también tememos a Lili Telles, pues, ¿no? O sea, que también, ¿no? No nos ayuda mucho. Entonces, yo sí quiero retomar este argumento que pone sobre la mesa Imelda, en el sentido de que la reacción que hubo en redes sociales ante la pelea, uno esperaría que mínimo fuera de vergüenza, que qué mal, que qué oso, ¿no? Y no. Lo increíble es que desafortunadamente lo que vimos fue tomar partido por uno o por el otro,
y ensalzar el pleito como manera de resolverlos. O sea, no, qué bueno, ahora Alita me representa porque le puso unos cachetadones a Noroña, o Noroña porque es la víctima. O sea, poniéndose de un lado y del otro, pero la posición serena de en medio de llamar, incluso yo esperaba al otro día escuchar a la presidenta en la mañanera, pues llamar a decir, oigan, compórtense, ¿no? O sea, de un lado y del otro, compórtense. Y no, ella también tomó partida, puso a Noroña del lado de las víctimas y dijo que el otro y un ratero y demás, o sea, sin, además ni siquiera formalmente como presidenta, medir los comentarios que hace de señalar como ratero a un político sin poner de por medio que haya investigaciones o cosas así, o sea, es algo muy serio, pues, tomando partido, ¿no? Entonces, como poco espacio para el medio, o sea, sigue privando la polarización y perdóneme, pero el que promovió todo esto fue Andrés Manuel López Obrador. O sea, siempre hemos tenido una cultura más de revancha, etcétera, pero él con esta capacidad de lectura de la sociedad, del tejido social, pues generó esta polarización que estamos viviendo y reviviendo cada momento y que se vive en la política. Y que efectivamente, creo, y oía también en la mañana, la presidenta perdió una oportunidad de llamar institucionalmente a poner en orden, es decir, a poner en medio la república, el país, que no son formas, no importa, no son formas de hacer política, llamar a la escucha, al diálogo, eso no fue, como bien lo dices, actuó como dirigente de partido, no como presidenta de la República, mi querida Imelda Marrufo. Claro, Lucía, pero es que, a ver, lo que está en juego, Lucía, Marta, es mucho más que un altercado. Se trata de que estos episodios nos reflejan una profunda cultura patriarcal. Y desde esa lógica, digamos, creo que la presidenta no puede, digamos, estar en un bando u otro, porque finalmente el mensaje es que la fuerza, digamos, cuando no hay un diálogo, es la que debe imperar sobre los argumentos. Y también yo esperaría o plantearía, bueno, cuáles son las sanciones para uno u otro, porque finalmente debe existir, digamos, una reglamentación, una serie de espacios, digamos, desde la normatividad para llamar a la civilidad. Y eso en el pasado también de este periodo en el que estuvo Noroña dirigiendo no ocurrió, Marta. Entonces me parece que allí el tema, yo sí planteo el tema de una impunidad legislativa en términos de que hacen y deshacen y no hay sanción. Y eso lo hemos visto también ahora, recrudeció Lucía por la polarización, pero lo hemos visto en otros momentos, cuando la miscelánea fiscal, no sé si ustedes recordarán, ¿no? En otros momentos, pero no efectivamente a tal grado. Entonces, ¿con qué, digamos, calidad moral, ¿no? Hacen un llamado a la ciudadanía, nos llaman a guardar, digamos, la civilidad y la democracia cuando lo que estamos viendo en estos representantes que deberían de guardar respeto no ocurre, Lucía. Y desde esa lógica, pues a mí me parece que efectivamente tiene que ver con la falta de consensos de diálogos. A mí me parece que sí tendrían que estar, Marta, llamados desde la presidencia. Yo creo que esperaría, ¿verdad? Que, pues no sé, que alguien le haga ver a la presidenta, pues que efectivamente, pues no puede seguir actuando y me parece que ahí sí tendría que distanciarse de Andrés Manuel López Obrador, porque no podría tendría que distanciarse del tema, digamos, de este control en el que se acallen las voces. Finalmente las minorías tienen un derecho y me parece, Lucía, querida, pues de las minorías desde todos los espacios y desde todas las voces, no sé, no solo quiero decir, Marta, pensando en los partidos políticos, sino desde la ciudadanía, que ahí es donde quiero también llamar a colocar el tema que en este periodo, en este año que termina o que digamos se está por concluir de primer ejercicio de gobierno presidencial, también no solamente la democracia en términos, Lucía, respecto a la vida política de los partidos y los contrapesos, sino también yo recuerdo, quiero recordar que también de poco diálogo desde el gabinete y las secretarías y demás para con los espacios de sociedad civil.
Y que vamos a ver, bueno, ahora tenemos una presidenta en el Senado, Laura Itzel Castillo, que le va a tocar también, mi querida Marta, en este segundo año de la presidenta, pues toda la reforma política y así con estos machos, no sé, no importa cuántas mujeres a veces tengamos en los cargos de dirección, de posición, qué tanto vamos a poder o qué tanto ellas van a poder realmente dirigir hacia dónde la discusión, Marta Tagle. Y todo parece indicar que también en la Cámara de Diputados tendremos una mujer presidiendo, le corresponde al PAN, entonces vamos a regresar nuevamente a la etapa en la que haya dos mujeres presidiendo las cámaras del Congreso. Entonces espero que, y además mujeres que, por lo menos en el caso de Lara Itzel, espero no equivocarme, pero la vemos y reconocemos como una persona más seria, más formada en la política, más ecuánime, obvio desde una posición político-ideológica sin duda, pero me parece que no con las estridencias que vimos de Noroña, ¿no? Definitivamente. Y del otro lado, el PAN pues está proponiendo de entrada a Kenia López Rabadán e incluso a Margarita Zavala. Yo creo que será el caso de Kenia López Rabadán, que además hoy en día es vicepresidenta, y aunque también ha tenido momentos de, digamos, polarización del lado de su partido, también puede ser una persona que convoque a la serenidad en el Congreso. Aunque lo que hay que decir, y se los digo desde alguien que le ha tocado vivir el Congreso, es que en realidad a las presidencias de la mesa les toca vivir la confrontación y el pleito, porque en realidad a los que toman la decisión, y eso hay que decirlo con todas sus letras, son los de la Junta de Coordinación Política, que van a seguir siendo o sea, va a seguir siendo Monreal y va a seguir siendo Adán Augusto, que a pesar de todas las críticas, ahí va a seguir al frente. Y ellos son los que deciden qué se aprueba, cuándo se discute, y a las que les toca administrar el conflicto es a quienes presiden la mesa, porque pues, tomada la decisión, a ellas les toca llevarlo al pleno y decir, pues se va a discutir esto y se aprueba hoy, y les guste o no les guste, hoy se aprueba, ¿no? Entonces, a ella les va a tocar administrar el conflicto, esperemos que lo hagan de una mejor manera y que de cara a eso, pues este año tengamos un año legislativo por lo menos más tranquilo y sin tantos sobresaltos como lo vimos con estos machos tóxicos que no se han retirado de la escena, no se van a retirar, van a seguir ahí atrás desde sus escaños y curules, sin duda van a seguir gritoneándose, el caso de Noroña, ¿no? Y además, pues son los que toman y que tienen ahora sí que la posibilidad de tomar las decisiones de qué y cuándo se va a discutir. Y ahora que recuerdas a Adán Augusto, es decir, no importa de qué tamaño sea el escándalo, ellos solamente pueden, digamos, esperar que esto se vaya diluyendo con otro escándalo para mantenerse como si nada. Eso no les afecta a ellos en su carrera política. No fuera una mujer, porque estaría prácticamente saliendo del escenario público, porque estos dobles, ¿cómo diré? Dobles balances que se hacen en la política, donde ellos cruzan permanentemente sin importar cuánto lodo tengan que pisar, Imelda, me sigue pareciendo como de los grandes retos que no se ha logrado transformar en términos de la presencia política, del hacer político, del hacer político patriarcal, donde el peso de ellos sigue siendo mucho y el de nosotros como mujeres todavía es débil. Imelda. Sí, Lucía, yo diría que pues un desencanto, un desencanto total sobre esa lógica, porque finalmente pues, lo que nos están, yo digo, planteando de nueva cuenta y lo que hemos visto es el modelo del PRI, Marta, a todas luces. Y sí es un desencanto, y yo diría como para cerrar también, Lucía, que habrá que ir explorando un poquito más a detalle en este contexto de lo que viene, como Marta decía en su intervención, lo que está por venir también lo marca este día, y me parece que la reforma electoral sí es un tema en el cual habría que meternos allí, este tema
del nuevo instituto electoral y de las consultas populares o de las consultas que se ahora estará planteando, o también la reducción de los consejeros y consejeras del INE, o también este tema de que puedan ser votados o no, Marta. Ahí hay todo un tema porque ya vimos lo que pasó con el Poder Judicial, ¿no? Y recordemos que estuvo muy cerrada la votación sobre el reconocimiento no de la validez electoral por el Consejo actual. Hoy en día, digamos, ya tomará posesión también, no nos olvidemos, eran 3-2, ¿no? O eran 5 en el Tribunal Federal Electoral, recuérdenme, y ahora ya son los 7 porque se cubren las vacantes, Lucía. Me parece que son los temas que habrá que analizar y efectivamente este es un día, pues, para algunos que toman cargos, decía yo, alegres, pero para la vida democrática, desde el planteamiento que hemos hecho, sí me parece que es un día que nos presenta temas de que hay que seguir dialogando y colocando estos temas como lo hace este programa, Lucía, con CIMAC sobre la mesa, y muchos otros diálogos que habrán de venir en espacios de sociedad civil y de todos los ámbitos, Marta. Un año además que terminamos con un montón de cosas. Yo sentía que era el tercer año, pero no, apenas es el primero. Y realmente ha sido una avalancha de situaciones a los cuales hemos vivido. Una frase final, Marta Tagle, para cerrar este programa. Pues veamos el informe de gobierno de la presidenta. Casualmente no le pone de gobierno, habrá que ver por qué nomás dice primer informe, pero está iniciando este informe y bueno, esperamos que por el bien del país las cosas se recompongan para lo que viene. Pues esperemos que así sea y bueno, pues nos despedimos del programa, hemos llegado ya a nuestro tiempo. Gracias Marta Tagle, gracias Imelda Marrufo y también a nuestra querida Angélica de la Peña, donde esté. Un abrazo muy fuerte y a nuestra audiencia, mil gracias. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.